Pues muchas gracias, Consuelo. Es un gusto real volver a estar en Elche. Es que no sé muy bien dónde estoy desde hace un tiempo. Volver a estar en Jerez. Vengo desde Elche, no desde Valencia, porque ayer pasé. Volver a estar en Jerez apenas un año y medio después de estar aquí mismo, en esta misma sala, en este mismo lugar, hablando de otras cuestiones, aunque de paso y de soslayo también hablamos de esta. Me van a ustedes a permitir una parte de la impedimenta académica, que es justificar por qué les hablo de esto y por qué acepto invitaciones a hablar de esto, cuando yo soy un sujeto que se dedica a la filosofía y en particular a la antropología filosófica. Y además me parece que forma parte de no solo de la transparencia de lo que en el mundo académico se llama autoridad, si alguien puede hablar realmente o no respecto de un asunto, sino de que enmarquen ustedes lo que les voy a decir. Para serles sincero, yo creo que si no hubiera ocurrido esto que les voy a contar, yo no estaría aquí, no habría leído la Agenda 2030, no la habría estudiado, no me habría interesado por sus asuntos, porque leer la Agenda 2030 es una penitencia que si uno se la adjudica a sí mismo gratuitamente, pues ahí hay algún problema de conciencia, hay algún problema de escrúpulos. El texto es insípido, anodino, está repleto de tópicos manidos hasta, no voy a decir, pero saben ustedes hacia dónde se dirige la expresión que he empezado, ¿eh? Y uno aprende poco leyéndolo, pero aún así es un texto representativo y es un texto además que seguramente define, explicita muchas de las líneas de fuerza de los cambios sociales, de las direcciones políticas, institucionales, estatales, transnacionales que están dando forma a nuestro tiempo y que aspiran a dar forma al futuro. Así que, pero si yo lo leí fue porque el presidente de la institución a la que pertenezco, el presidente de la Fundación San Pablo CEU, inquieto yo creo por avisos que le hacían personas de su cercanía, y que por cierto ahora mismo están bastante en mi cercanía, pues me pidió que la leyera y que hiciera un informe, recomendando o no recomendando que nuestras instituciones, me imagino que los colegios, pero en fin, a mí lo que me pillan más de cerca son las universidades, pues si podían o no podían declarar una adscripción formal a la Agenda 2030, si podían exhibir su logo, si podían sumarse total o parcialmente, y que, bueno, me imagino que mi informe no sería el único, y luego él tomó las decisiones que consideró oportunas y que probablemente porque a todo el mundo que consultara le dijo algo parecido, pues se corresponden un poco con las líneas de lo que voy a contar hoy, que fueron mis recomendaciones. Pero llegado a este punto tengo que hacer un par de salvedades. Como ha contado Consuelo, cuando me invitaron yo no era rector, era profesor de filosofía, acepté como profesor de filosofía, estoy aquí como profesor de filosofía, hablo a título personal y en mi propio nombre. El rigor del protocolo pide que si uno es rector no se presente en ningún otro sitio de ninguna otra forma, y pues está bien hecho, pero sepan ustedes que no estoy exponiendo una línea de naturaleza institucional, ni estoy representando a la institución de la que soy rector hace muy poco tiempo. Estoy representando solo las conclusiones de mi estudio, que es verdad que formaron parte de una recomendación al presidente de mi institución. Perdonen ustedes estas puntillas académicas, pero a mí me parece que merece la pena enmarcar las cosas y que ustedes sepan quién, a título de qué y por qué está hablando de este asunto, ¿no? Bueno, dicho eso, y para quien no esté muy situado, no les voy la declaración, la Agenda 2030 es una declaración hecha en el Pleno de las Naciones Unidas, en un pleno de los extraordinarios, por así decir, en el que votaban y participaban los jefes de Estado y de Gobierno, o en su defecto
los representantes más altos que mandaran los distintos estados, que fue aprobada por una práctica unanimidad y que tuvo lugar en Nueva York en el año 2015 y planteaba una serie de objetivos y metas a conseguir, en principio con la aspiración de que se consiguieran completamente en el entorno del año 2030, y de ahí el nombre. Los objetivos son 17 y luego los objetivos se desglosan en metas, que son normalmente aspiraciones más parciales, y son 169. Entonces, en una primera lectura, que como ya les digo tiene que ser esforzada, porque no es una delicia desde el punto de vista literario ni desde el punto de vista conceptual, es un texto institucional y son poco interesantes, pero yo creo que una primera lectura le produce a uno una opinión favorable. Pues uno no saben ustedes que hay personas y cosas que cuanto la escala es más grande, mejor le parecen a uno, pero cuando la escala va aumentando y uno va apreciando los detalles, pues yo creo que eso es una cosa que ustedes experimentarán con la Agenda 2030. La primera impresión, los 17 objetivos. Es verdad que uno, si está un poco avisado ya con alguno de ellos, puede, cuando uno oye el objetivo que hace relación a la salud y el bienestar sexual y reproductivo, uno puede intuir que ese asunto tiene que verlo más despacio, ¿no? Pero el objetivo primero, acabar con el hambre en el mundo, el objetivo con la pobreza, el objetivo 2, acabar con el hambre, conseguir la distribución para todos los seres humanos del planeta de agua, generar instituciones seguras y una justicia equitativa, promover la igualdad social de la mujer, en fin, es que uno lo ve, lee esto, ya saben ustedes el logo con esos colorines, pues esos colorines se corresponden con el sublogo con el que y uno dice, bueno, pues a priori no parece que. Ya si uno tiene el coraje de meterse en la redacción de los 169 objetivos, ya saben ustedes que hay que hacer como los chicos que tapan los números para no desanimarse de por dónde van. Ahí ya uno empieza a encontrar cosas, y entonces este asunto es interesante porque en el fondo equilibra bien la opinión, yo creo, razonable que una persona sin prejuicios se puede hacer acerca de la agenda. En la agenda hay muchas cosas que no solo son compartibles por un hombre de bien, por un hombre de conciencia moral recta, y también por un cristiano. No es que sean compartibles, es que son estrictas exigencias y deberes morales. Preocuparse por la pobreza en el mundo, pues no es una cosa que si uno la hace tiene premio, es que es una exigencia, es un deber. Preocuparse por la preservación medioambiental de los mares y de las fuentes hídricas terrestres, pues es que es una exigencia. Es que hoy somos mucho más conscientes. Hace unos años yo fui introducido en el medioambientalismo por mis hijos, que empezaban a ser adolescentes, y entonces si tiraba un papel se asombraban y me hacían, gesticulaban y entonces me hacían sentir fatal. Total, que ahora cuando tengo un papel y voy a tirarlo, tengo un mini yo que dice que no puedo tirar papeles. Bueno, pues está muy bien no tirar papeles, y los ríos están más limpios. Hay un montón de asuntos menores como estos y otros mayores que no es que sean recomendables, son deberes. Poner negro sobre blanco que esos deberes son políticas que tienen que promoverse institucionalmente, difundirse mediáticamente, educativamente, no solo es bueno, es muy bueno. Y por tanto hay muchas cosas que en un nivel primero uno no solo no puede repudiar, sino que puede asumir, y puede asumirlo con conciencia de estar poniéndose del lado de lo que debe y de lo mejor. Otra cosa es si son así todos, y entonces hay que decir que no son así todos, ¿vale? De los 17 hay 3 que yo creo que para una conciencia moral bien formada
y para una conciencia cristiana plantean graves problemas. Problemas que son irreconciliables con un planteamiento moral íntegro. Desde luego, los contenidos en el punto sobre la salud sexual y el bienestar reproductivo, porque uno se encuentra con que la Agenda 2030 es matizada pero declaradamente abortista. Hay algunos pasajes de los objetivos de los metas que se corresponden con el objetivo, que hablan de la evitación del aborto y que lo califican como una experiencia no deseable o que es preferible poder evitar. Y esos pasajes a uno pues le resultan edificantes. Pero la propuesta que hay para evitar eso es una educación sexual y una planificación correcta de mano de los estados y de las instituciones, y aunque no se llegue a explicitar, uno puede tener la constancia de que se está hablando de políticas de planificación que incluyen el aborto y la difusión planetaria de los métodos anticonceptivos y de las formas más invasivas de la medicina al respecto de la fertilidad humana. Así que ahí no es que haya algún problemita, ni que sea un asunto de matiz, porque si uno sigue leyendo se va a encontrar en esos mismos metas, se va a encontrar un montón de cosas. De hecho, y es significativo, al respecto, en la redacción de ese objetivo, al final, en la versión que yo he leído, aparece un asterisco. Yo la leí en inglés y en castellano. Aparece un asterisco. Si uno va al asterisco, encuentra una breve nota a pie de página en letra muy minúscula, donde dice que la Santa Sede expresó su reserva al respecto de la redacción final del texto, y que se remitía a la nota que el legado papal de la Santa Sede presentó por escrito en la conferencia del Cairo de 1994, que es donde se afrontan estos temas como una conferencia mundial. Si uno va a la nota del legado papal, encuentra todas estas cosas que le estoy diciendo. Esto es importante porque con frecuencia se escucha a personas de ámbitos muy variados, también de los que podrían formar parte de un auditorio como este, decir que la Agenda 2030 es asumible, que es una decisión de naturaleza táctica, que en el hecho de asumirla o no asumirla están involucrados puntos de vista ideológicos, y que si se trata del conservadurismo católico o del progresismo católico. Mire usted, se puede decir lo que uno quiera y se puede adobar como uno quiera, pero hay cuestiones como estas que no son negociables ni discutibles, y además hay base textual y documental. Entonces, quien no lo sepa es porque no lo quiere saber, porque no lo busca, ¿no? Y en este aspecto hay más cuestiones, porque, y este es un tema interesante porque cruza toda la agenda, la redacción es de suyo ya una asunción no declarada del punto de vista de lo que conocemos como la ideología de género. La sexualidad es descrita como el ejercicio del género, y el género no está vinculado a la identidad, a ningún soporte de naturaleza biológica. La sexualidad aparece como el ejercicio de una potencia de la que se sigue bienestar y realización, que no aparece vinculada ni a la procreación ni a los procesos demográficos, y que a lo que aparece vinculada es a la salud y al bienestar. Por tanto, entonces, claro, no es solo que se propongan prácticas que son inasumibles desde el punto de vista moral, es que el conjunto del objetivo y de las metas está redactado con unos supuestos que son ya de suyo inasumibles y que implican divergencias y problemas más profundos incluso que esos puntos que son inasumibles. Yo a veces me tengo que frotar los ojos cuando escucho intervenciones de personas, pero
Es decir, que yo he discutido con esto con profesores de universidad, de instituciones cristianas y comprometidas en Twitter. Y no sé, es que no soy capaz de entender cómo se puede mantener al respecto de la Agenda 2030 una posición, por así decir, sin matices muy severos y muy graves. Mi única explicación es que se la conoce superficialmente. No tengo otra explicación, ¿no? O eso, o sencillamente no formamos parte del mismo pueblo, ni de la misma iglesia, ni de la misma fe, ¿no? Bueno, ni siquiera de la misma racionalidad moral, ni siquiera de la misma posición moral en términos naturales y racionales, ¿no? Pero otro tanto ocurre con otros elementos. Hay otros dos que no son tan netos, no son tan explícitos, pero son manifiestamente difíciles de asumir, que son el que se refiere a la igualdad de género, ¿no?, y el que se refiere a la educación. El de la educación es un asunto más de matiz, porque en el fondo la reserva que uno puede tener a la redacción del punto de la educación es que todo él está redactado sobre el supuesto, y este es un tema muy interesante, como voy a volver a decir luego al respecto del conjunto de la agenda, sobre el supuesto de que la gente que tiene que garantizar una educación universal y acorde con los principios de los derechos humanos y la realización es el Estado. Y se hace de una manera, yo creo que incluso inadvertida. Por ejemplo, se dice que es un derecho indiscutible el acceso a la educación reglada, infantil y gratuita. ¿Por qué gratuita? ¿Qué se está dando por supuesto cuando se dice que la educación tiene que ser gratuita, como un derecho universal? Pero ¿y por qué gratuita? ¿Es que está mal pagar el colegio de mi hijo? ¿Está mal promover que haya iniciativas sociales y privadas que resuelvan ese asunto? ¿Por qué tiene que ser Claro, la gratuidad se corresponde o con instituciones sin ánimo de lucro y además con un patrimonio suficiente para sostener semejante actividad. No basta que sea mi universidad, la fundación que la sostiene, sin ánimo de lucro, pero claro, cobra. Nadie tiene beneficio, pero claro que cobra. Entonces, pues mi universidad no podría. O sea, mi universidad no forma parte de los agentes que colaboran. Mi universidad, los colegios del CEU, los colegios que son muchísimos, que no tienen como institución el ánimo de lucro, pero tampoco tienen un aporte dinerario por el que puedan convertirlo en gratuito. Entonces, hay un montón de matices de este tipo, ¿no? Por ejemplo, una recomendación que lleva, no les voy a mortificar con las expresiones literales, pero lleva a pensar que el acceso a las instancias educativas, a las instituciones, a los puestos de profesorado, tiene que ser equitativo. Dice, pero ¿qué significa equitativo? Pues en ese contexto equitativo significa cuota. Significa que las instituciones tienen que cuidar de que los varones y las mujeres, pues que forman un claustro universitario. Esto, yo ahora en mi universidad están muy nerviosos porque mi nombramiento es de hace 8 o 9 días y claro, tengo que nombrar a los vicerrectores y luego tengo que nombrar a los decanos, ¿no? Y entonces con las personas de confianza con las que he hablado, de personas, que en fin y tal, uno de ellos me dijo, que no se te olvide lo de las mujeres. Me quedé y le pregunté, porque estaba completamente fuera de juego. Dije, ¿qué es lo de las mujeres? Y me dijo, que solo has puesto a una. Y dije, bueno, ¿y? Dice, pues, les va a parecer fatal. Digo, ¿pero a quién? Dice, a las mujeres. No me puedo creer que a las mujeres de mi universidad les parezca eso fatal. Luego me di cuenta que aunque solo había puesto a una, había bajado el número de vicerrectores, con lo cual podía presumir de que tenía más mujeres en el rectorado, ¿no? Y entonces ya lo dije, no, pero si yo he aumentado el porcentaje de mujeres en el rectorado, ¿no? Sinceramente, me parece un insulto. Si yo nombrara a una señora, a una de mis profesoras, vicerrectora de algo por ser mujer,
se lo ocultaría. Me parece ofensivo, sinceramente. Y me parece ofensivo quitar a alguien porque es varón y necesita una mujer. Es que no soy capaz de concebirlo. Aquí está eso como una línea de fuerza. Como no se habla de las cuotas directamente, pero se habla de equidad, de equilibrio, de igualdad en el gobierno, en las instituciones. Bueno. Pero este aspecto a mí me parece que reúne este reparo, que entiendo que era importante, para mí lo es, pero es cierto que es un asunto. En el tercer objetivo, que me parece inasumible, que es el que se refiere a la igualdad, no a la educación, sino a la igualdad, estos asuntos son completamente manifiestos. Esos que en el otro caso son indicios, en estos son manifiestos. Y el lenguaje, las proposiciones, las suposiciones, son todas ellas de lo que, ya saben ustedes que si dicen igualdad de género, quien les oiga van a saber lo que ustedes piensan ya, porque esa es una expresión que solo utilizamos los que creemos que la igualdad de género forma parte de una ideología. Pero ciertamente lo es. Ahora, estos dos rasgos que he señalado, el del estatalismo y el de la ideología de género, no afectan solo a estos tres puntos, afectan a toda la declaración de la Agenda 2030. Toda ella está escrita en un lenguaje que hoy es políticamente correcto. Toda ella, de punto a final. Con lo cual, si desde el punto de vista de los objetivos resulta que de los 17 hay 2 del todo inasumibles, 1 solo con reservas, pero todos ellos están escritos desde la suposición de que el agente con carácter planetario sobre el que descansa la responsabilidad y la iniciativa de llevar a cabo todos estos objetivos y todas estas metas es el Estado, entonces uno se encuentra ante un documento que no ya, usted y yo en general somos partidarios del Estado, pero una cosa es el Estado y otra cosa es el estatalismo. Y en la agenda, ese predominio, ese protagonismo del Estado como agente planetario del bien cobra carácter estatalista. Y se nota en la desautorización casi implícita que hay de otras instancias, tanto institucionales como sociales. Por ejemplo, les recomiendo que si la van a ustedes a leer, cojan ustedes un rotulador o algo y subrayen la palabra religión cada vez que aparece. Encontrarán ustedes con que la religión es una cosa poco importante para la Agenda 2030. Y si vuelven ustedes sobre el contexto semántico en el que aparece, se encontrarán ustedes con que muchas veces aparece junto a otros términos en los que se dice que no puede haber marginación por causa de raza, de género o de religión o cultural o lo que sea. Con lo cual, de una manera implícita pero muy predominante, la religión es una instancia de la que se siguen marginaciones o discriminaciones que no son asumibles. Yo no soy filólogo, pero si un filólogo estudiara los supuestos en la estructura profunda del término, se encontraría con que la religión es una fuente de conflicto, de discriminaciones, de desencuentro, de violencia. Y sorprendentemente, si hacen ustedes lo mismo con la palabra deporte, que aparece muchas menos veces, encontrarán ustedes una loa propia de Virgilio acerca de los valores que el deporte, los valores filantrópicos, culturales, de encuentro, de relación. Sorprendente, porque como ustedes saben, yo no soy muy futbolero ni nada de esto, pero cada 2 o 3 semanas los profesionales del fútbol y los aficionados aparecen dándose galletas en la tele o en cualquier sitio. O sea, decir que el deporte no es una fuente de conflicto es una cosa realmente sorprendente. Será fuente de otra cosa, pero desde luego es fuente de conflicto. Entonces, esa diversidad de tratamiento pone de manifiesto el punto donde, a mi juicio, se verifica
que no es que se le conceda al Estado un lugar relevante, que lo tiene y lo tendría en cualquier declaración de este tipo razonable, sino que hay un estatalismo, y eso es en el neutralismo moral que respira. Cuando se habla de pluralidad, de tolerancia, de diversidad, de inclusión, lo que se está diciendo es que nadie tiene una instancia de juicio al respecto de lo que es mejor o peor, y por supuesto nadie está autorizado a pretender participarla y comunicarla con sus vecinos, con ciudadanos, compatriotas o congéneres. El neutralismo del Estado en realidad es la posición moral que destila la Agenda 2030 en su conjunto. Y estas cosas, como ustedes comprenderán, son una lectura y una interpretación de carácter personal, y por eso he empezado, pero un profesor lo único que tiene es reputación, como antes las mujeres, entonces si la pierdo, he perdido lo peor. O sea, no. Yo les cito a que la lean y que la estudien, que se demoren en leerla con cierta profundidad. Pero no es lo único que uno encuentra, porque pueden ustedes hacer la misma lectura subrayando el término familia. Y este es todavía un poco más llamativo, porque buena parte en primer lugar, porque el conjunto de las tradiciones del planeta y de los sistemas sociales del planeta coinciden, sin haberse puesto de acuerdo, en que la institución vertebral del orden social es la familia. Incluso aquellos países que han padecido regímenes que de manera explícita e intensa han procurado la disolución de la sociedad familiar como un elemento del sistema social. Todos los países totalitarios, como el soviético o el chino, declarada y manifiestamente. Y podrían ustedes decir que con mucho menor éxito que el de las socialdemocracias escandinavas, que lo están poniendo en práctica desde hace ya casi 40 años. Incluso en esos países, lo sorprendente del caso, lo que debería de llamar la atención, lo que a cualquier estudioso ecuánime le llamaría la atención, es la persistente durabilidad, la persistente supervivencia de una institución con tantos enemigos ideológicos y con tan grandes y poderosas fuerzas que buena parte de las utopías del mundo moderno del siglo XX, de parte del XIX y del XXI, pasan por la anulación de la familia. Porque, si subrayan ustedes el término familia, verán que a la familia le pasa como a la religión. Según la Agenda 2030, es el contexto de las discriminaciones, de los abusos, de la dominación, de la desigualdad. No lo dicen, pero cojan ustedes y verán que les pasa exactamente lo mismo con religión, pero aumentado. Y entonces el Estado tiene que poner remedio a lo que pasa en las familias. Y tiene que poner remedio a lo que pasa entre los credos políticos. Y tiene que poner remedio a lo que pasa entre las etnias supremacistas. Y tiene que poner remedio, entonces al final uno lee la Agenda 2030 y sabe quién lleva el sombrero bueno y quién lleva el sombrero blanco y quién lleva el sombrero negro. O sea, usted el código de John Ford y el western de los años 50 y 60 para saber quién era el bueno y el malo. No lo duden, el sombrero negro lo lleva este señor y yo, que soy padre de familia. Y no se lo pierdan ustedes, los funcionarios de la ONU y del Estado son los que llevan el sombrero blanco. La encarnación de los anhelos y de los ideales de la humanidad, el punto de vista benéfico que da cumplimiento al bien y que da razón de la esperanza que tenemos los hombres en este mundo. No sé si se habían dado ustedes cuenta o no, pero están en la oficina del catastro, en la Consejería de Sanidad, en la Dirección General de Tráfico, y ahora entenderán ustedes por qué a la que uno se descuida, todo funcionario se cree en la condición de podernos
dar una soflama acerca de por qué tenemos que inscribir la finca rural en el catastro de otra manera como lo hemos hecho. Bueno, no tengo ni idea. Dice, o por qué los periodistas que trabajan en un medio público y que quieren hacerlo y que lo hacen tal, pues creen que están en el punto de vista, que ocupan el lugar donde está el punto de vista desde el que comparece la justicia, la equidad, la solidaridad y el amor entre los pueblos. Y yo, que soy padre de familia, que pago por llevar a mis hijos al colegio, soy un agente, obviamente, reaccionario, inadvertidamente reaccionario. Quizás si algún funcionario me lo explicara, vería la luz, pero no la he visto todavía, y entonces soy un obstáculo para el progreso, para el equilibrio medioambiental, para la potabilidad de las fuentes de agua disponibles en el mundo, para la vida submarina, para la limpieza y la disolución de la huella de ozono y de carbono, y me temo que la mayor parte de ustedes también. O sea, no. Entonces, no he querido, o sea, no es verdad. Se me va. Pero no creo estar exagerando. Quizás lo haga, pero entonces es inadvertido. Y lo tienen ustedes a su mano y lo pueden leer. Como pueden ustedes imaginar, mi conclusión en mi informe era que una institución que se declarara cristiana en su inspiración y en su medio no podía asumir la Agenda 2030 sin expresar severas reservas, y que si lo hacía de manera logotípica, incluyendo la rosquilla con los colores, pues estaba prestándose el equívoco, y que si declaraba que se sumaba a un objetivo y no hacía mención a que se trataba del objetivo interpretado desde el punto de vista del ideario institucional, pues se prestaba al equívoco. Pero no les voy a engañar, hay instituciones declaradamente cristianas y católicas y militantes, compuestas por personas, yo creo, de apreciable compromiso, que asumen la Agenda 2030. Y lo pueden ustedes encontrar en su página web. No les voy a dar más pistas. Vayan ustedes a buscar universidades católicas de prestigio del país y lo encontrarán. Y cuando han omitido el logo, que en algún caso estaba el logo y lo han omitido, encontrarán ustedes todo el lenguaje de la sostenibilidad. Claro, porque al final, ¿qué es sostenibilidad? Sostenibilidad es mantener a las familias y a las religiones a raya, que todo el mundo haga mucho deporte y que los funcionarios nos digan por dónde tenemos que ir. Esa es, al final. La palabra sostenibilidad significará muchas cosas. Y en la palabra sostenibilidad las personas de buena voluntad podremos encontrar cosas comunes. Yo creo, sinceramente, yo me dedico a la historia de las ideas. Yo no conozco ningún punto de vista ni ningún fenómeno de la tradición occidental que pueda reivindicar el carácter de antecedente del punto de vista ecológico como la cosmología cristiana, sinceramente. Entonces, o sea, si es verdad que estas cosas se activan histórico-culturalmente y que nos damos cuenta de cosas que antes no se habían dado cuenta, pero en 1920 Romano Guardini, que es un teólogo que les recomiendo, declaradamente lo dice. Dice una cosa todavía más interesante para nosotros, en el contexto de un acto organizado por la CDP. Dice que lo que caracteriza a la condición de laico, que es una figura cuya nitidez empieza a atisbarse a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, él lo dice en los principios del XX, dice que lo que caracteriza con nitidez a la figura del laico y le da una visibilidad hasta ese momento brumosa, es que sobre el laico fiel de la Iglesia del siglo XX recae la responsabilidad de la custodia del mundo como en ninguna otra época había sido posible considerarlo. Lo dice así, explícitamente. Yo lo tengo citado en libros míos y les puedo dar la referencia y la cita. Explícitamente, principios del siglo XX, cuando no existía la palabra ecología ni medioambientalismo.
Y él lo expresa y lo desarrolla de manera con la que uno concluye que lo que hay que hacer de este mundo es un jardín. Cosa que, por otra parte, si uno lee el Génesis, es una conclusión obvia. Ya, pero las conclusiones obvias no lo son. Las cosas no son obvias hasta que se hacen manifiestas. O sea, hay un montón de líneas que cruzan la Agenda 2030 que, como digo, no solo son asumibles, sino que respecto de muchas de ellas podemos asumir una autoría. Miren ustedes, yo he leído a la mayor parte de los autores de la historia de la filosofía occidental. Yo no he, en ninguno de los autores que han dado lugar a nuestro mundo hay una preocupación por la pobreza ni tan temprana, ni tan extensa, ni tan irrestricta como en los textos evangélicos y en los comentaristas de los textos evangélicos, que son los padres de la Iglesia y los primeros, en ningún otro sitio, en ningún otro autor. Considerar que la pobreza no es un asunto que tiene en nuestra tradición una matriz estrictamente, y además con una singularidad que es perdida, y es que en la tradición cristiana la pobreza es a un tiempo un mal y una virtud. Con lo cual el pobre es al mismo tiempo alguien a quien hay que ayudar, pero es también alguien a quien en cierta medida hay que imitar. Semejante dignificación de la pobreza no existe en ninguno de las propuestas morales, incluso las más elevadas de las propuestas morales de nuestra tradición. Entonces, claro que hay muchas cosas que compartir, pero sinceramente, en mi opinión, es una opinión, pero es la opinión de alguien que ha tenido que estudiar por oficio lo que le estoy comentando. O es una frivolidad, o es una superficialidad, o es un misterio que yo soy incapaz de desentrañar, cómo instituciones declaradamente cristianas pueden asumir e incorporar su colaboración con esos fines, muchos de ellos loables, sin poner las cautelas y las reservas que permitan soslayar el equívoco al que se puede inducir y al que en cierta medida se invita. Como la autoridad del académico es siempre discutible, y es bueno que sea discutible, yo le animo vivísimamente a que lean ustedes una brevísima conferencia, la que dio el actual nuncio de su santidad en España, don Bernardito Auzúa, la que la dio la lección magistral que dio el 27 de enero en la Universidad CEU Abad Oliva en Barcelona, invitada por el rector. Esa conferencia yo se la voy a mandar a Consuelo en PDF. ¿Cómo? Y permitan ustedes que esto me haga gracia. Como le invitaron a decir cuál era la posición de la Santa Sede al respecto de la Agenda 2030, y él al principio de la conferencia se queja porque le dijeron que lo hiciera entre 15 o 20 minutos. Esto seguro que algún conferenciante habitual que hay aquí, como mi amigo Enrique García Michael, que es una de las glorias que tienen ustedes en estas tierras, gloria poética y ensayística, ahora a uno le están dispuestos a ponerle un avión y llevarle a Düsseldorf para que hable 15 minutos de una cosa. o vamos, te dan un viaje en transatlántico pasando por la isla de Egea para ir a no sé qué sitio y hablar 10 minutos y te vuelves. Dicen, no, pero si yo estoy dispuesto a hablar más, si no queremos que hable usted más de 10 minutos. Por eso le dijeron al pobre nuncio. Pero eso tiene la fortuna, tiene la consecuencia afortunada, voy a ser en esto un poco malévolo, de que incluso al nuncio, que es un viejo y avezado nuncio diplomático, como le obligaron a hablar en 15 minutos, se le entiende. O sea, se sabe lo que piensa. Se ve que lo sacaron de su medio y entonces ya, si tenía que comprimir y ser muy conciso, uno lo le dice, pero mira, si el lenguaje diplomático en boca de un diplomático, pero sé que, pues eso, léanlo. Porque ahí empieza
con una amabilidad diplomática y sincera, diciendo que la Iglesia supone que hay mucha gente de buena voluntad y con intenciones loables impulsando la agenda, que la agenda en sí misma, como acuerdo planetario de los estados para la promoción de muchas causas morales que son no solo aceptables sino recomendables, pues es un hecho loable. Y a partir de ahí empieza a contar cuáles son las reservas de la Santa Sede respecto de la Agenda 2030, que les pone en 5 puntos que yo les voy a mencionar. Es verdad que esas reservas son las de un legado pontificio que es un diplomático, y por tanto se las voy a mencionar porque no son exactamente las mismas que les he puesto yo, que soy un profesor de filosofía. Él, en nombre de la Santa Sede, pone 5 reservas. La primera dice que es el idealismo de la Agenda 2030 y menciona un pasaje literal del primer objetivo, que es la finalización de la pobreza, y dice que es un objetivo eliminar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Y entonces nuestro reverendo nuncio y legado pontificio dice que eso es un idealismo que pone de manifiesto un cierto carácter utópico de la agenda, y está bien, y es así. Pero bajo ese utopismo idealista hay algún otro asunto, y el asunto es que la humanidad, unida y constituida como un agente unificado bajo el auspicio tutelar de las Naciones Unidas, es capaz de acabar con el mal en el mundo. Y eso no es un idealismo, eso es una secularización de la función mesiánica de Cristo en una institución transnacional. Y ese aliento está aquí. Es verdad que lo lee uno y dice, qué utópico. No, si el problema no es que sean utópicos, no, si ya sabemos que no lo van a conseguir. Si el problema es que están planteando que la humanidad congregada, cor unum, con un solo corazón, bajo el auspicio tutelar de los funcionarios estatales y de las Naciones Unidas, es capaz de acabar con la pobreza en todas sus formas y en todos sitios. O sea, el cielo en la tierra. Y a eso ya no es, claro que el lenguaje diplomático es un idealismo utopista. El lenguaje comprensivo del fondo y de los supuestos de ese idealismo utopista es un mesianismo secularizado cuya sede se ha localizado institucionalmente en un agente transnacional que tiene sus delegados en las instituciones estatales y pluriestatales del planeta, entre las cuales, por cierto, destaca como agente principal la Unión Europea. La segunda dice que es un nominalismo declaracionista, dice el nuncio, y legado pontificio. O sea que en muchas de las declaraciones que hay una especie de maximalismo que es más un mero nominalismo. O sea, los filósofos a eso le llamaban, los filósofos escolásticos le llamaban flatus vocis, o sea, flato, por hacer una traducción mala. O sea, flatus vocis, mera voz vacía. Pero debajo de eso hay otro asunto que es muy interesante. Y es que este transnacionalismo, que es un mesianismo secularizado, cuya sede agencial, o sea, cuya sede agente capaz de actuar con efectividad se ha localizado en el organismo transnacional de las Naciones Unidas, genera una nueva lírica mundial. No es mero nominalismo, lo es, y el nuncio hace muy bien en señalarlo porque lo es, pero no es simplemente eso, es una pedagogía del corazón. En esos pasajes de la Agenda 2030 son los únicos que tienen un cierto valor literario, porque expresan anhelos compartido, universal y hondamente por los seres humanos, que es acabar con el mal, que el bien prevalezca, eliminar el sufrimiento, vencer a la violencia abusiva. Oiga, eso
no es nominalismo, que lo es, ¿eh? No digo que en su orden y en su plano el nuncio dice lo que debe. Eso es más que eso. Esos son los vientos del corazón del hombre. Soplando y soplando, eso sí, desde las ventanas de las instituciones estatales, desde las burocracias estatales y transnacionales. Que eso es lo sorprendente. Que de eso, como decía Max Weber, especialistas sin corazón, surja semejante delirio lírico, y que forma parte del discurso común con el que la gente expresa qué le parece que es el bien. Cuando la gente se pone a expresar qué es el bien, qué les parece que es lo mejor, se vuelven todos poetas, malos, no como nuestro querido Enrique, muy malos, pero se vuelven poetas, porque la lírica es el lenguaje del bien. Y aquí hay muy breves pero sustanciales momentos de una lírica que a mí se me hace detestable, y en este punto admito que introduzco un elemento interpretativo de naturaleza muy personal, porque tolero muy mal la lírica que surge del Estado, muy mal. Pero eso es un asunto personal. Para no perder crédito voy a volver a la ecuanimidad. 3. Dice que abusa de soluciones preconfeccionadas. Y que además esas soluciones preconfeccionadas ejercen un cierto colonialismo en plata, que en instancias muy localizadas de los países desarrollados se definen cuáles son las soluciones a los problemas de los países subdesarrollados, que por cierto solo son problemas desde el punto de vista de los países desarrollados. Por ejemplo, la explosión demográfica. Entonces, la explosión demográfica, y entonces se les dice a los pobres incultos que no saben que hay que planificar familiarmente, se les dice qué tienen que hacer. Y se les dice además no solo qué tienen que hacer con los niños, sino qué tienen que hacer con el agua, qué tienen que hacer con los cultivos, qué tienen que hacer con las emisiones de CO2, qué tienen que hacer. Y entonces hay una especie de pedagogía tutelar de ríanse ustedes de las encomiendas de los asentamientos de la Corona de España en América. O sea, el mundo está encomendado a esas élites que son capaces de prefigurar cuáles son las soluciones. La Agenda 2030 se los encomienda. Hace una encomienda planetaria. El conjunto de las tradiciones, de los países, de los credos, de los puntos de vista, tienen que ser elevados a la condición de la conciencia moderna, y tienen que ser elevados mediante lo que nuestro nuncio llama soluciones precocinadas o preconfeccionadas. Luego hay la cuarta reserva que dice es que la aplicación de las soluciones es selectiva. O sea, que si uno le pregunta a una mujer africana cómo solucionar la sostenibilidad de los entornos semiáridos, la mujer probablemente va a decir, pues llevando agua o excavando pozos o... Pues no. Un sujeto con una conciencia bien formada le dirá que teniendo menos hijos. Y llevando agua también, pero tú ten menos hijos. Eso es lo que se refiere cuando dice que las soluciones están sesgadas o que hay soluciones de naturaleza preferencial o que se aplican preferencialmente. Es posible que en alguna situación desesperada, en mi familia tuvimos esa situación desesperada porque tuvimos trillizos. A lo mejor si cuando estaban los trillizos recién nacidos a mí me hubieran preguntado, yo habría dicho sí, estoy de acuerdo. Hay que disminuir la población infantil de manera severísima. Pero fuera de situaciones de ese tipo, de un padecimiento muy extremo, es difícil encontrar madres que se arrepientan de los hijos que han tenido. Es difícil. Claro que en la vida hay de todo, pero es difícil. De lo que se arrepienten, de lo que se duelen,
es de no poderles dar una vida digna, materialmente, culturalmente, educativamente. De eso sí que se duelen. Así que no son las mismas las soluciones que demandan los pueblos indígenas, de los que, por cierto, se habla con fruición y deleite en la agenda, no son los mismos. Son los mismos que plantean los indigenistas, que es otra cosa. Eso sí, pero no los pueblos nativos, no la gente que lo que quieren es poder mantener las familias que tienen y que están dispuestos además a renunciar a niveles de comodidad material y de bienestar material como los occidentales no somos ni siquiera capaces de imaginar. Y la quinta dice que es colonización ideológica. Hay aquí, por parte del nuncio, el nuncio es filipino y además cita en este punto y en todos los demás textos del Papa Francisco, y se ve que en ambos hay una cercanía comprensiva, afín, una vecindad del corazón y de la cabeza con los padecimientos que los pueblos no europeos han tenido y que esa afinidad y esa empatía, por otra parte comprensible, la trasladan como el foco con el que interpretan la aplicación de la agenda como colonialismo de países desarrollados. Y ciertamente eso es así, pero eso mismo se puede comprender desde otra perspectiva, y es que lo que hay es una aspiración planetaria a convertir la modernización secularizadora de la tradición europea de los últimos 2 o 3 siglos en el patrón de la prosperidad y el progreso mundial. Y ahí ya los que somos europeos y no hemos padecido ese expolio que han padecido muchos pueblos indigenistas y sencillamente no nos hemos dejado seducir por la Ilustración, lo que vemos no es colonialismo, lo que vemos es ilustración, secularización, modernidad en el sentido, yo me tengo por moderno, pero modernidad en el sentido en el que de una manera declarada y explícita se pretende la sustitución de cualquier elemento trascendente de la existencia humana y de las sociedades humanas por elementos intramundanos que lo sustituyen en la medida de lo posible, pero con el horizonte utópico de que esa medida de lo posible sature las expectativas del corazón humano. Pues, ¿qué me parece a mí que explica que este punto de vista que yo les he contado no sea tan unánime como creo que lo merece? Ahora que estamos en confianza, les voy a decir un término que no utilizaría con personas que tuvieran el punto de vista distinto del mío, porque les podría resultar ofensiva, y ya saben ustedes que ofender no está bien. Pero a mí me parece que es un problema del grado de alfabetización. Los pedagogos hablan de la alfabetización profunda. Leer es una actividad susceptible de perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento de la lectura es un proceso de extensión vasta. Lee mejor el que más sabe. Y el que más sabe y es capaz de mantener en presente y relacionar. A mí me parece que solo una alfabetización superficial, o si quieren ustedes, una lectura poco atenta y con poca información que poner en relación con lo que está leyendo, puede dejarse atrapar por esa escala mayor con la que al principio yo mismo les he dicho que el aspecto que ofrece la Agenda 2030 es el de un conjunto de cosas que pueden mantener en su inmensa mayoría los hombres de buena voluntad. Pues ha sido un placer. Muchas gracias por su atención. Ya saben ustedes que es un bien que los profesores hoy estimamos, porque no lo tenemos, tampoco en clase, y me imagino que hay algún momento para las preguntas.